Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a YouTube Hermenéutica de Marcos Sandino. Seguimos con los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, parte 3. Esta parte ya la hemos dado el jueves pasado y ahí me dieron una noticia muy interesante. O sea que la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Guay, Capital Federal, también está recibiendo estos videos, estos mensajes. Bien, así que hoy daremos esta parte 3 acá y el jueves que viene, si es que lo permiten los reglamentos, haremos presencial ahí en Falucho. Si no, empezaremos a grabar todo nuevamente, como ahora, ¿no? Como estamos haciendo en este momento. Así que bueno, tenemos que sujetarnos a realmente las disposiciones que nos pongan, ¿no? Y acomodándonos a todo eso. Bien, Hebreos 11, parte 3. ¿Qué nos tocaban hoy? Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José. Vamos a empezar por Abraham. ¿Qué dice el verso 8 en nuestra Biblia? Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Como este es el primer versículo con el cual nos encontramos, ¿no?, al continuar con estos héroes de la fe, ¿qué es lo que suele suceder? Decimos automáticamente, Abraham fue un héroe de la fe por esta actitud de salir de Ur de los Caldeos, del paganismo completo en donde estaba. Por eso dice, obedeció. Porque sí salió de Ur de los Caldeos para encaminarse a una tierra desconocida, ¿no?, la famosa Canaán. Pero, en otro sentido, desobedeció, porque salió con su padre y salió con su sobrino Lot. Esto es muy importante, ¿eh? Con respecto al padre, podemos decir que ya era una persona creyente. ¿Por qué fue tan fácil que Dios conversara, llamara, convocara a Abraham? Porque él desde los 15 o 16 años ya iba con su padre a un famoso mercado que había, ¿no?, a donde iban todos aquellos que realmente tenían dinero, posesiones, muchísimos ganados, a comprar y a vender. Pero ahí, y esto lo dicen los historiadores bíblicos, fieles, fundamentales a la palabra, ahí se encontraba con un personaje interesantísimo, Job, que también iba a comprar y que también iba a vender. Ahí tomaron confianza con Job, y Job era un contemporáneo ¿de quién? De Sem, vamos a decir, el hijo creyente de Noé. ¿Nos damos cuenta? La conexión. Job es nuestro eslabón perdido. Vieron que en la ciencia, especialmente en la teoría de la evolución, siempre están buscando el eslabón perdido y nunca lo encuentran. Pero nosotros los cristianos evangélicos bíblicos sí lo encontramos. En la unión entre Sem y Abraham, ¿quién fue? Job.
Así que acá tenemos el motivo por el cual el padre quiso salir con su hijo, con Abraham. ¿Por qué quiso también irse? Ya tenía unos cuantos años. Porque se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Pero Dios le había dicho, sin tu papá. ¿Qué pasó? Recorrieron un largo camino, ¿no? Desde acá hasta allá, y ahí tuvieron que parar, detenerse 10 años, porque el padre se enfermó, y hasta que no murió, Abraham no pudo seguir su camino. Bueno, se muere y siguen. Pero estaba todavía a cuesta. ¿Quién era la mochila? Lot. Y Lot fue un problema para Abraham. Y fíjense, si han leído un poco la historia, ya se habrán encontrado con Lot y todo lo que pasó. Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? El cual él fue salvado por los ángeles, obviamente. ¿Qué pasó? Tuvo un incesto con sus dos hijas, provocada por las hijas, ¿no? No por él. A él lo emborracharon para hacer eso, ni se dio cuenta. ¿Y qué pasó? De estos dos descendientes nacieron dos enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Por algo Dios le dijo, salí de allá, de Ur de los Caldeos, pero solo con tu señora, no con toda la familia o con media familia a cuestas. Así que entonces, por el versículo 8, no es Abraham un héroe de la fe. ¿Saben por qué versículo es? Verso 17. A ver, si ya lo descubrieron eso, ¿no? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito. Qué experiencia esta, qué prueba esta, ¿eh? Esta sí que es una prueba. El hijo de la promesa llega un momento, era un joven, no adulto, pero sí joven, tipo 20 años, una cosa así, ¿no? Dios le dice, bueno, ahora me tenés que ir a matar a tu hijo en sacrificio, porque lo quiero para mí. Y ahí tenemos la historia. Van caminando al monte Moria. Cuando llegan, dejan los criados. Siguen caminando un poco más hasta la parte de arriba, de más arriba. El hijo le pregunta a Isaac. Dice, papá, ¿y el corderito dónde está? Ya Dios se va a proveer. Y antes de que le clave el cuchillo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apareció un cordero ahí entre los arbustos. Pero el punto es este. Abraham estaba decidido a matarlo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el verso 19. Pensando, y era su unigénito, ¿qué quiere decir unigénito? El único hijo que tenía. El cual Dios le había prometido que de ahí, de su descendencia, los judíos, vamos a decir, porque Abraham fue el primer judío, se multiplicarían como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. Pero, pensando, verso 19, que aún de los muertos, Dios era poderoso para levantar, para resucitar a su hijo. Así que estaba dispuesto a matarlo con toda seguridad. Así que él fue un héroe de la fe. También fue llamado el padre de la fe, ¿no? Para todo el pueblo de Israel y hasta el tiempo del Señor Jesucristo, y creo que aún hasta este momento sigue teniendo ese calificativo, ¿no? Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que él fue un héroe de la fe porque creyó en la resurrección. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel, todos creían en la resurrección, ¿eh?
¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Vino el Señor Jesucristo después de 4 días, dice, vamos a la tumba. ¿Qué le dijo la hermana? Una de las hermanas. Señor, ya está podrido. No te dije que creyeras en la gloria de Dios. Vine para resucitarlo. Sí, no, ya sé que va a resucitar. Fíjese la respuesta. Ya sé que va a resucitar en el día postrero. Todos creían en la resurrección, en el futuro, ¿no? De sus cuerpos. Job también lo creía. El rey David también lo creía. Lo dicen y lo escriben, ¿eh? Pero acá estamos hablando de otro tipo de resurrección. ¿Cuál es? Que creía que aun que lo matara y muriera desangrado, porque había que matarlo de esa manera, Dios igual lo iba a resucitar. Esa es otra fe en la resurrección, mucho más amplia, mucho más completa, y es algo fundamental para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos creer en este tipo de resurrecciones, que hubieron varias en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la resurrección más importante en la cual podemos creer es cuando un alma inconversa se convierte, se arrepiente, pide perdón al Señor Jesucristo y cree que su sangre le limpia de todo pecado. Ahí se produce una resurrección. Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, ¿no? San Juan 3, en otras palabras le dijo, tenés que resucitar de nuevo. En eso tenemos que creer. Y eso aumenta la fe. ¿Se imagina cuando predicamos el Evangelio o enseñamos o damos un tratado o hablamos con alguien en forma individual, ¿no? Tratando de hacerle ver al Salvador, pero si yo no creo que realmente va a resucitar, que realmente se va a convertir, pues espere sentado. Porque la fe es fundamental para hablar de la obra del Señor Jesucristo. Es fundamental creer que el que me escucha me va a entender, porque el Espíritu Santo está hablando, porque Él es el que lo va a resucitar. Fíjese cómo vamos completando entonces nuestra fe, ¿no? Abel, fe en la sangre. Enoc, fe en las profecías o en la palabra de Dios. Noé, fe en lo imposible. Abraham ahora, fe en la resurrección. Seguimos. ¿Quién sigue? Sara. ¿Qué dice el verso 11? Por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Y ahora viene la clave, porque creyó que el que lo había prometido era fiel para hacerlo, era el Todopoderoso. Sara tenía 90 cuando recibe la promesa. ¿Cuánto tenía Abraham? 100. Así que había que creerle, ¿no? El Señor Jehová, que estaba en ese momento, porque los 2 ángeles fueron a destruir Sodoma y Gomorra. El Señor Jesucristo, antes de su encarnación, estamos hablando en el 2000 antes de Cristo, así que 2000 años antes de que naciera en Belén de Judea, está charlando con Abraham y le está dando la promesa a Sara. Ahí es cuando Sara se ríe, como diciendo, yo a los 90 y este a los 100. ¿Qué le dijo el Señor Jehová? Sara, no te rías. Se sorprendió ella, ¿no? A ver cuántos metros estaban. Igual la escuchó, porque era Dios, obvio. No, yo no me reí. Sí, te reíste. Pero, ¿saben qué? Se rió, pero creyó. ¿Puede suceder eso? Sí. La risa
podría ser un rasgo de duda, ¿verdad? Pero igual, pudo haber creído. Es más, la palabra dice que creyó. ¿Cómo decía? Porque creyó que el que le había prometido era fiel para hacerlo, para lograrlo, porque era Dios. Así que entonces, imagínense, habíamos dicho la otra vez, ¿no? En este libro está lleno de historias, de personajes, de profecías, en el Nuevo Testamento de parábolas, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo lleno de parábolas, está lleno de doctrina, pero también está lleno de ¿qué? De promesas. Yo las creo. ¿No será que por eso recibo pocas promesas de parte de Dios? Porque no las creo. No creo como Sara, que él era fiel. ¿Para qué? Para hacerlo. Es claro, si él lo promete en su palabra, ya está hecho. Hace falta que yo lo crea, nada más. En cuanto creí, no solamente se hizo la luz, aumentó la fe, sino que la respuesta está en camino. Está en camino. ¿Usted cree esto? Pues Sara lo creyó. Es un ejemplo de la fe para cada uno de nosotros. Por eso forma parte de esta galería de la fe. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos ahora a Isaac. Versículo 20. ¿Qué dice? Cortito nomás, ¿eh? Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Interesante. ¿Por qué razón fue un héroe de la fe Isaac? Yo dije el jueves pasado en vivo, esta reunión, lo siguiente, que si fuéramos a los personajes, por eso no usamos los personajes, ¿no? Si hubiéramos ido a los personajes a estudiar sus vidas de fe, hubiéramos dicho, no, fue un héroe de la fe por esto. No, perdón, fue un héroe de la fe por esto otro. Aunque no creo que sea del todo así. A lo mejor fue un héroe de la fe por esto otro. No, ya sé, por aquello otro. En realidad, nunca sabríamos por qué fue un héroe de la fe. Sí que fueron hombres y mujeres de fe, sin duda. Pero el por qué fueron héroes, por qué forman parte de estos 16 famosos personajes, es otra cosa. Y tenemos que ajustarnos al texto de Hebreo. ¿Y qué dice el texto de Hebreo? No me cuenta toda la vida de Isaac, ¿eh? Me dice que fue un héroe de la fe, ¿por qué? Porque esto sucede cuando bendice Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Qué había pasado? Como bien sabemos, Esaú era el primogénito, o sea, era el mayor, era el que recibía todas las bendiciones, ¿no? Patriarcales que antes de morir el padre les daba, ¿no? Especialmente a el hijo mayor, y después siempre había también para los menores, ¿no? Pero Esaú despreciaba la primogenitura, no le importaba. Así que un día, y eso está en la historia, seguramente la habrán leído, ¿qué fue lo que sucedió? Vino del campo de cazar, y Jacob estaba cocinando un hermoso guiso de lenteja, ¿no? A mí también me gusta. Ahora, ¿nos puede gustar tanto una comida para cambiarla por nuestra primogenitura? Usted no se da idea todas las veces que hemos cambiado nuestra primogenitura, nuestra bendición especial de parte de Dios, ¿debido a qué? Debido a un plato de lenteja. ¿Qué simboliza eso? Cualquier otra cosa
que hayamos intercambiado por la bendición de Dios. Grave, porque cuando la perdemos no la recuperamos. Bueno, Esaú le vende por un plato de guiso. Pasa el tiempo, Isaac, viejito, ciego, dice, bueno, por la duda voy a darles las bendiciones a mis hijos, ¿no? Y acá es cuando Jacob se disfraza de Esaú. Eso está en la historia del personaje. Y va disfrazado y le dice a Isaac, al papá, ¿no? Que ya estaba ciego, obviamente, en esa época. Dice, bueno, vine para que me des la bendición de la primogenitura. Dice, pero ¿y vos quién sos? Porque tu voz me parece parecida a la de Esaú, ¿no, padre? Para mí eres Jacob. No, padre, soy Esaú, no soy Jacob. Mentira, era Jacob. Y entonces le hizo tocar las manos, el pecho, porque tenía mucho vello, Esaú, mucho pelo por todos lados, y Jacob era lampiño. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Usted se piensa que Isaac fue engañado? No. Si interpretamos así la palabra, la interpretamos floja, débil. Es porque no profundizamos. Es porque no nos podemos estudiar de verdad. Un hombre, un patriarca, que para dar esta bendición tan especial, obviamente que el Espíritu Santo estaba presente con él. Si el Espíritu Santo estaba presente con él, aparte de la bendición esa patriarcal, se cumplía al pie de la letra, tal cual lo había dicho el Padre. Así que bajo estas condiciones, un hombre ciego, era un hombre de oración, ¿sí o no? Un ciego creyente, ¿qué otra cosa más puede hacer? Mi bisabuelo se llamaba Guillermo Neumann, alemán, misionero alemán, que vino a estas tierras a evangelizar, ¿no? Y vino también con su hija, su familia y su hija Margarita, que fue mi abuela con el tiempo. Cuando quedó ciego, se me lo contaba ya mi abuela, yo no lo conocía, mi bisabuelo. Cuando quedó ciego, le pedía a mi abuela que le leyera las escrituras. Y entonces la recordaba, la meditaba. Debería haber sistema Bradley para ciegos, pero ellos quizás no entendían, no les daba el dinero para eso, no sé. Bueno, el asunto es que memorizaba todo lo que mi abuela le leía y después iba y evangelizaba en su iglesia local. Y me contaba mi abuela que después que fue quedando ciego, los mensajes eran cada vez más poderosos. ¿Por qué? A ver, porque se transformó en un hombre de oración. Ya no se pasaba horas leyendo y estudiando la Biblia. Ahora, ¿eso está mal? No, para nada. Es lo que tenemos que hacer para que aumente la fe, dijo el apóstol Pablo, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero ahí tenemos una razón. El ciego le queda una sola cosa para concentrarse. ¿Qué es? La oración. Y entonces ahí es cuando aumenta el poder. Y mi bisabuelo, contaba mi abuela, cada vez que predicaba de ahí en más, se convertía más gente. Y de verdad, genuinamente. No alguien que venía después el mes que viene y le decía, tengo duda. No, se convertían profundamente al Señor. No había conversión disfraz. Eran verdaderas y genuinas conversiones, verdaderos y genuinos arrepentimientos. Y el secreto estaba en la oración. Así que piensen un poquito. Ustedes se piensan que Jacob pudo engañar a Isaac de ninguna manera. Lo que sí no sabía era que su otro hijo había vendido su primogenitura.
Eso seguro que no. ¿Saben por qué? Porque si no, no lo hubiera bendecido de la forma que lo hizo. Porque le dio casi más que a Jacob desde el punto de vista material. Desde el punto de vista espiritual no le dio nada. ¿Por qué? Porque a él no le importaba, no quería. Pero desde el punto de vista material lo bendijo tanto que cuando Jacob vuelve después de 20 años, se escapó a la casa de su tío Labán y vuelve con sus mujeres y con su ganado y con todos sus hijos, con miedo de lo que podría hacerle su hermano Saúl. ¿Saben qué le dijo Saúl? Pero por favor, hermano, vamos a hacer una gran fiesta. Dios me dio mucho más de lo que yo merecía. Miren qué frase. Así que entonces, ¿por qué fue un héroe de la fe Isaac? ¿Saben por qué? Porque creyó en la soberanía de Dios. ¿Qué pensó? Pensemos ahora, metamos un poco dentro de la cabeza de Isaac. Este me quiere venir a engañar a mí, ¿qué hago? Primero, a Esaú lo voy a bendecir tanto como a él, pero obviamente no le voy a dar la parte de la herencia espiritual. ¿Cuál era? El seguir siendo la descendencia de Abraham, el ser el padre de las 12 tribus, el ser el padre de la futura nación de Israel. Ahí estaba la bendición espiritual. Se la voy a dar a Jacob, porque Dios sabe lo que está pasando y lo que está sucediendo. ¿Qué tenía bien en claro entonces? Isaac por eso fue un héroe de la fe, de lo que dijo luego el Señor Jesucristo, ¿no? Tantos siglos después. Ni un pelo de la cabeza se cae sin que Él lo cuente, sin su voluntad, porque está dentro de su soberanía. Soberanía es una palabra que recién la entendemos en el Nuevo Testamento, porque la explica el apóstol San Pablo. Antes no, ¿no? Pero podemos entender esto. Y agregó más el Señor Jesús, ni la pluma de un pájaro cae sin su voluntad, sin su soberanía. Así que entonces dijo Isaac, voy a confiar en Dios, que Dios haga como ha planeado, que Dios haga realmente de acuerdo a su voluntad y en su soberanía y en su poder. Esto va a resultar muy bueno para el futuro, tanto de Jacob como de Saúl. Así que interesante. Nuestro círculo, ¿recuerdan? Lo hemos hecho en un papel grande. Abrirlo en 16 espacios, ¿no? Con corchete, con lo que sea. E ir poniendo el primero, Abel, y arriba, fe en la sangre. Segundo, Enoc, fe en la palabra, fe en la profecía. Tercero, Noé, fe en lo imposible. Cuarto, Abraham, fe en la resurrección. Quinto, Sara, fe en las promesas de las Sagradas Escrituras. Y ahora Isaac, ¿fe en qué? En la soberanía de Dios. ¿Cómo puede ir creciendo nuestra fe? ¿No? Si vamos tratando de que todo esto realmente suceda en nosotros cuando oramos, cuando pedimos, cuando clamamos, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando aceptamos una promesa. Interesante. Verso 21. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a sus hijos y nietos. Muy bien. Ustedes saben, después que se descubre todo, José, ya siendo el segundo en Egipto, prácticamente faraón, hace llamar a toda su familia, ¿correcto? Y entraron, dice en Egipto, 70 personas. Eso dice la Biblia.
Ahora, Jacob no vivió muchos años, ¿no? Porque ya tenía unos cuantos años. No murió muchos años en Egipto. O sea que 20 años después de esta entrada, de los 70, vamos a decir, fallece, muere. Pero antes de morir, bendice a todos sus hijos, que eran todos los representantes genuinos, primarios, de las 12 tribus de Israel, más los nietos, entre ellos figuran también los hijos de José, nietos de Jacob. Ahora entonces, ¿por qué fue un héroe de la fe? Jacob, ¿por qué fue un héroe de la fe? En 20 años, ¿cuánto se podían haber multiplicado aquellos 70? Yo estuve sacando la cuenta y aunque el pueblo de Israel en Egipto tuvo una bendición muy especial en lo que respecta a la reproducción, había una bendición de Dios, una protección de Dios en este sentido, y entonces se multiplicaba mucho más rápido que todos los demás. Y es como que Dios los protegía de las pestes, de las epidemias, de todas las cosas que siempre tuvieron, Pero ¿cuánto podían haber sido? Según los cálculos que pude hacer, no era más de 250. Estoy hablando 20 años después. Cuando va a morir Jacob. Entonces, ¿por qué fue un héroe de la fe? A ver, ¿por qué? Porque Jacob creyó en otra palabra que recién se va a descubrir en el Nuevo Testamento. Creyó en la providencia. ¿De quién? De Dios. Del Dios que estaba ya fabricando una nación incipiente. O sea, recién se empezaba a gestar, pero Jacob pudo ver antes de morir la providencia de Dios, la protección de Dios, cómo Dios ya había empezado a preparar eso, porque Abraham, arena de la mar, Isaac, arena de la mar, Jacob, arena de la mar, si no eran más de 250. Pero él, a través de los ojos de la fe, por eso fue un héroe de la fe. A través de los ojos de la fe pudo ver naciendo una nación, que era un pueblo, 250, un pueblito, ¿sí o no? Bien. Fe en la providencia. Y José, no sé si trataron de buscar el porqué, ¿no? Verso 22. Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, José muere 50 años después que Jacob, que su papá. Para ser exacto, 52 años después. Ahora, sí, lo que pudo ver Jacob antes de morir, ¿no? Por eso Jacob no se le ocurrió eso de cuando sean liberados por Moisés, aunque no existía todavía el personaje, ¿no? Cuando sean liberados por Dios, lleven mis huesos y entiérrenlos allá en la tierra prometida. A Jacob no se le ocurrió, porque era muy incipiente la nación. Pero 52 años después de ese momento, versículo 22, cuando José está muriéndose, se acordó de la partida, se acordó de un éxodo que todavía no existía y dio mandamientos, ¿no? Quizás quedaba algún hermano de él todavía vivo, pero sí tenía un montón de sobrinos, ¿no? O sea, cabezas de las tribus había de sobra ya. ¿Y cuántos serían? Y no sé. Pero les puedo asegurar, o sea, no quise ni sacar la cuenta, la podía haber sacado,
porque como ellos se reproducían mucho más rápido, imagínense que para Abraham es del 2000, para el 1500 antes de Cristo con Moisés salieron de Egipto 2,5 millones de personas. Entonces, no quise fantasear con la reproducción de ellos. Pero 52 años después de Jacob, después llorar que eran un montón. Entonces, ¿qué fue lo que vio José? ¿Por qué José es un héroe de la fe? Porque les dijo a todos sus familiares que quedaban, ¿no? Vivos todavía y a cargo ya de esa nación. Cuando los vengan a liberar, llévense mis huesos y entiérrenme en donde, entiérrenme en la tierra prometida. Porque él en lo que creyó fue en la realidad, en la promesa cumplida. Algún día voy a poder grabar sin que el perro de mi vecino esté ladrando todo el tiempo. Creo que no ha habido ni una sola grabación, ¿no? Desde hace 1 año y medio, 2 más o menos, que no salga con ladrido. Bueno, acostumbrémonos, ¿qué va a ser? Hasta algún día puede ser que quede mudo y entonces vamos a poder grabar sin problema. Si espero el momento oportuno, no llega nunca, porque siempre ladra, todo el tiempo ladra. Bueno, el punto entonces, él vio, José, la realidad antes de morir, la promesa cumplida. Ahí es donde tenemos nosotros un problema. Dios a veces nos responde, nos está respondiendo, pero no somos capaces de ver los pequeños detalles de la respuesta. Como decía David, famoso salmo, bendice alma mía, o sea, le dice al espíritu, al alma de David, bendice alma mía a Jehová, y por favor, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de los más pequeños, de los detalles que no parecen tener importancia. Por favor, agradécele a Dios todas las cosas, porque entonces Él me puede estar bendiciendo, me puede estar dando una respuesta a mis pedidos, a mis oraciones, y yo no veo la realidad. No puedo ser un héroe de la fe. No puedo ser como José. Tengo que ver los pequeños detalles y decir, la promesa se está cumpliendo. Y entonces, claro, muchachos, cuando se vayan, me llevan, ¿eh? Interesante. Muy, muy interesante. Así tiene que ir creciendo nuestra fe e ir aumentando. ¿Se imaginan cuando podamos orar con todo nuestro círculo completo? La clase que viene, la próxima, que será el jueves, Dios mediante, no sé si va a ser presencial, si no va a ser grabado. Ustedes igual, todos los demás, los van a recibir grabado. Hablaremos de Moisés, Rahab, la ramera. Con Moisés ya vemos dónde estamos, ¿no? Cuando empieza Éxodo. Rahab, la ramera, cuando empieza la conquista de la tierra prometida. A mí me llamó la atención, ¿cómo es que no figuró Josué ahí? Y figura una ramera. Ah, ¿por qué? Investíguenlo, a ver qué encuentran. A ver si coincidimos después con los pensamientos. Gedeón, ya en el libro de los jueces, Gedeón, uno de los jueces, y Barak, otro de los jueces. Estos son nuestros 4 personajes. Por ahí si nos detenemos más en alguno que en otro, bueno, no daremos los 4 en una clase, lo dividiremos. Me dijo el pastor, dice, no, vos tomate el tiempo que sea con cada personaje, para que uno no haga recortes, me decía eso, ¿no? Y me dijo entonces, bueno, si tenés que extenderte un poco más, te extendés y listo. Como para que no se desperdicie, ¿me entienden? Detalles de estos héroes de la fe, estos personajes que están acá para que nosotros
aprendamos algo. ¿Qué cosa? A orar con fe, a creer de veras y a poder recibir de veras. Una cosa es que el sol caiga, como decía Salomón, ¿no? Salga, perdón, sobre justos e injustos, como diciendo, eso les pasa a todos. Yo tengo que darme cuenta cuando Dios está saliendo, está haciendo salir el sol para mí solo. ¿Se entiende? No algo general, que a todo el mundo le pasa. Al creyente, al incrédulo, al fiel, al infiel, al que trata de acercarse al Señor, al que no. No, no, no. Cuando sale el sol exclusivamente para mí, y va creciendo y va aumentando, dice un salmo, creo, o proverbio de un salmo, de tal manera que llega un momento en que el día es perfecto. Necesito fe para entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, y ese sol personal que pueda salir exclusivamente para mí, o para mi familia, o para mi iglesia. Tenemos que aprender a detectarlo y a verlo con los ojos de la fe. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos. Chao.